Damos comienzo a un nuevo comentario bíblico expositivo, Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. En esta ocasión estaré compartiendo en el libro de Amós, capítulo 7 y versículo 9, donde dice: Los lugares altos de Isaac serán destruidos, y los santuarios de Israel serán asolados. Y me levantaré con espada sobre la casa de Jeroboam. Aquí nos habla de los lugares altos, es decir, los altares, dedicados a los ídolos. También dice de Isaac, ya que ellos se jactaban de seguir el ejemplo de su antepasado Isaac, que edificó altares en Beerseba, como señala el capítulo 5 y versículo 5. Y en Génesis, capítulo 26 y los versículos 23 al 24 dice: Y de allí subió a Beerseba, y se le apareció Jehová aquella noche y le dijo: Yo soy el Dios de Abraham tu padre, no temas, porque yo estoy contigo y te bendeciré, y multiplicaré tu descendencia por amor de Abraham, mi siervo. Y también Génesis capítulo 46 y versículo 1 dice: Salió Israel con todo lo que tenía, y vino a Beerseba, y ofreció sacrificios al Dios de su padre Isaac. Pero note que él y Abraham levantaron estos antes que el templo fuera ordenado en Jerusalén y para Dios. Es decir, que mientras que ellos lo hicieron después que el templo hubo sido señalado como el único lugar para sacrificios, y lo hicieron para los ídolos, no para Dios. En el hebreo aquí Isaac está escrito en vez de las usuales, es decir, ya que ambas formas significan risa. Este es el cambio de letras, tal vez, que exprese en la idea de que bien pueden sus altares ser llamados altares de Isaac, pero no en el sentido en el que ellos querían decir por el nombre de él, puesto que ellos no merecen, sino que se ría de ellos con escarnio. Pero probablemente la mención de Isaac e Israel simplemente quiere decir que esos nombres, de los cuales su degenerada posteridad se gastaba como si garantizaran la seguridad de ellos, no los salvaría ni a ellos ni a sus santuarios idolátricos, en que tanto ellos confiaban, como señala Amós capítulo 8 y versículo 14. Ya que con espada sobre la casa de Jeroboam se cumplirá con la extinción de Zacarías, hijo de Jeroboam II, el último de los descendientes de Jeroboam I, quien había originado la inicua idolatría de los becerros. El segundo libro de Reyes, capítulo 15 y los versículos 8 al 10, dice: En el año 38 de Azarías, rey de Judá, reinó Zacarías, hijo de Jeroboam, sobre Israel 6 meses, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, como habían hecho sus padres. No se apartó de los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel. Contra él conspiró Salum, hijo de Jabes, y lo hirió en presencia de su pueblo, y lo mató, y reinó en su lugar. Continúa ahora con el versículo 10, donde dice: Entonces el sacerdote Amasías de Betel envió a decir a Jeroboam, rey de Israel: Amós se ha levantado contra ti en medio de la casa de Israel. La tierra no puede sufrir todas sus palabras.
Aquí hallaremos desde los versículos 10 al 17 el conflicto con Amasías. Y notamos en este versículo que Amós es acusado. No está hablando aquí de sacerdote de Betel, el sumo sacerdote del santuario real de Betel dedicado a los becerros. Estos, siendo un instrumento político de Estado para tener a Israel separado de Judá, Amasías interpreta como traición las palabras de Amós contra aquellos. Y lo mismo fue en el caso de Elías. Note, el primer libro de Reyes, capítulo 18 y versículo 17, dice: Cuando Acab vio a Elías, le dijo: ¿Eres tú el que turbas a Israel? Y también de Jeremías. En Jeremías capítulo 37, los versículos 13 y 14, dice: Y cuando fue a la puerta de Benjamín, estaba allí un capitán que se llamaba Irías, hijo de Selemías, hijo de Ananías, el cual apresó al profeta Jeremías, diciendo: Tú te pasas a los caldeos. Y Jeremías dijo: Falso, no me paso a los caldeos. Pero él no lo escuchó, sino que prendió Irías a Jeremías y lo llevó delante de los príncipes. Y note que también de lo mismo fue acusado el antitipo, Jesús. En el Evangelio de Juan, capítulo 9, versículo 14, dice: Entonces le dijeron: ¿Dónde está él? Él dijo: No sé. Este era un pretexto político que se ha hecho en todas las edades para deshonrar a Dios y para perseguir a sus siervos, como por ejemplo en Juan capítulo 11, los versículos 48 al 50. También igualmente en el caso del apóstol Pablo, en Hechos de los Apóstoles capítulo 17, versículos 6 y 7. Ya que en medio de la casa de Israel, Amasías acaso alude a las mismas palabras de Amós en el versículo 8, que predicen el derrocamiento del Estado hasta el mismo centro, no secretamente ni en un rincón, sino en el mismo centro del Estado, así como para trastornarlo todo completamente. Sigue diciendo este versículo: la tierra no puede sufrir todas sus palabras, ya que éstas son tantas y tan intolerables, de manera que el resultado será una sedición. El que se le nombra como sacerdote de Betel da a entender que se interesaba por su propia ganancia sacerdotal y no por el rey ni tampoco por el Estado. Continúo ahora con el versículo 11, donde dice: Porque así ha dicho Amós, Jeroboam morirá a espada e Israel será llevado de su tierra en cautiverio. Amasías, sacerdote idólatra, ya que dice aquí que Jeroboam morirá. Amós no había dicho esto, sino que la casa de Jeroboam caería con la espada, como señala el versículo 9. Pero Amasías exagera aquí el cargo y lo hace para incitar a Jeroboam en contra de él. El rey, no obstante, no dio oídos a Amasías, probablemente por algún temor religioso del profeta de Jehová. Continúo ahora con el versículo 12, donde dice: Y Amasías dijo a Amós: Vidente, vete, huye a la tierra de Judá, y come allá tu pan y profetiza allá. Vemos aquí que Amasías dijo, y, además de informar al rey contra Amós, por miedo de que la marcha de los sucesos fallase, como falló Amasías, pretendiendo aconsejarle amistosamente, insta
al importuno profeta a volverse a su propia tierra de Judá. Dice este versículo vidente, dicho desdeñosadamente con referencia a las visiones precedentes de Amós. También le dice, come allá tu pan, es decir, puedes ganarte la vida allí, mientras que si te quedas aquí, serás arruinado. Juzgad a Amós por su propio egoísmo, como si el mirar por la propia seguridad y subsistencia fueran las supremas consideraciones. Asimismo, los falsos profetas, noté esto, en Ezequiel, capítulo 3 y versículo 19, donde dice, «Y habéis de profanar entre mi pueblo por puñados de cebada y por pedazos de pan, matando a las personas que no deben morir y dando vida a las personas que no deben de vivir, mintiendo a mi pueblo que escucha la mentira». Note que estaban dispuestos a decir todo cuanto agradara a sus oyentes, por más falso que esto fuese, para recibir a cambio unos puñados de cebada y algunos pedazos de pan. Continúo ahora con el versículo 13, donde dice, «Y no profetices más en Betel, porque es santuario del rey y capital del reino». Note que aquí le dice, no profetices más, o profeticéis más, como por ejemplo, en el capítulo 2, versículo 12, en Betel. Amasías, él quiere que se le deje en paz, siquiera en su propia residencia. También nos habla aquí del santuario del rey. Note que Betel fue preferido por el rey Adán, que era el otro centro de culto del becerro, por estar aquella más cerca de Samaria, la capital, y ser santificado del antiguo por Jacob, como así señala Génesis capítulo 28, los versículos 16, 19 y capítulo 35, versículos 6 y 7. De manera que argumenta por inferencia contra la presunción de Amós, como que él, un particular, hablaba contra el culto sancionado por el rey, y en el mismo lugar consagrado al culto por las propias devociones del rey. Nos sigue diciendo también este versículo, cabecera del reino, eso es, su residencia, el asiento del imperio, donde el rey reúne la corte, la cual tú deberías de reverenciar, ya que en aquel entonces Samaria era la residencia usual del rey, pero por la facilidad de asistir al culto del becerro, había también en Betel un palacio real. Continúo ahora con el versículo 14, donde dice, entonces respondió Amós y dijo a Amasías, no soy profeta, ni soy hijo de profeta, sino que soy boyero y recojo higos silvestres. Aquí le dice, no soy profeta, en respuesta a la insinuación de Amasías en el versículo 12, de que desempeñaba el oficio profético para ganarse el pan, como los profetas mercenarios de Israel. Pero lejos de ser recompensados, los profetas de Jehová habían de esperar la encarcelación y aun la muerte, como resultado de su misión de profetizar en Samaria o Israel. Por otro lado, mientras que los profetas de Baal eran mantenidos a expensas del rey. Note lo que dice el primer libro de Reyes, capítulo 18 y versículo 19. Envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo, y los 450 profetas de Baal
y los 400 profetas de Asera, que comen de la mesa de Jezabel. Y Amós dice: yo no era de la orden de los profetas, ni fui preparado en las escuelas de ellos, ni tampoco recibí una subsistencia del ejercicio de las funciones públicas de profeta, ya que él dice: soy boyero, como dice el versículo 15, y también nos habla de ganado. El término hebreo para boyero o vaquero incluye el significado de pastor, de posición humilde, que ni aún pensaba en profetizar entre vosotros, hasta que un llamamiento divino me impulsó a hacerlo. También nos habla aquí, dice, de hijo de profeta, es decir, un discípulo, ya que la escuela de profetas se menciona primeramente en el primer libro de Samuel, y en ellas se preparaban jóvenes para servir en la teocracia como instructores públicos. Únicamente en el reino de las 10 tribus se menciona la continuación de las escuelas de los profetas. Estos eran puestos misioneros cerca de los asientos principales de la superstición de Israel y asociaciones dotadas del Espíritu de Dios. Es decir, no se admitían sino solamente aquellos a los cuales previamente había sido impartido el Espíritu. Cuando digo el Espíritu es con mayúscula, el Espíritu de Dios. Sus padres espirituales viajaban para visitar estas escuelas de preparación y cuidaban de los miembros y hasta de las viudas de ellos, como así nos muestra el segundo libro de Reyes, capítulo 4, los versículos 1 y 2. También los alumnos tenían su mesa común en las escuelas y aún después de salir de ellas seguían siendo miembros. Las ofrendas que en Judá daban los piadosos para los levitas en Israel se daban para las escuelas de los profetas, como nos muestra en el segundo libro de Reyes, capítulo 4 y versículo 42. La profecía, Elías y Eliseo en Israel, se relacionaba con los eventos extraordinarios más que en Judá, puesto que en la ausencia de la jerarquía legal de ésta, necesitaba tanto más tener una palpable sanción divina. Nos habla también aquí de cabra higos. Estos eran abundantes en Palestina. El fruto era parecido al higo, pero sin embargo era inferior. Según Plinio, una especie de compuesto, como el nombre expresa, de higo y de mora, ya que era un alimento utilizado solamente por los más pobres. El primer libro de Reyes, capítulo 10, versículo 27, dice: E hizo el rey que en Jerusalén la plata llegara a ser como piedras, y los cedros como cabrahigos de la cefala en abundancia. Sigue diciendo Amós que era cogedor. Era una persona ocupada en su cultivo. El modo de cultivarlos era haciendo una inserción en la fruta cuando alcanzaba un cierto tamaño, es decir, y se maduraba luego al cuarto día. Por otro lado, la cita a Jerónimo diciendo que si no se arrancaba y se guardaba, lo cual favorece también la versión inglesa. La fruta era dañada por los insectos jejenes. Sigue diciendo este versículo 15: Y Jehová me tomó de detrás del ganado y me dijo: Ve y profetiza a mi pueblo Israel. Aquí dice: me tomó detrás del ganado, así como David también fue tomado de entre el rebaño, como nos muestra el segundo libro de Samuel, capítulo 7, versículo 8,
y el Salmo 78, versículos 70 y 71. También el Mesías es el pastor antitipo, como nos muestra el Salmo 23, todo el capítulo, y Juan, capítulo 10, versículo 1 al 42. Le sigue diciendo aquí el Señor a Amós, a mi pueblo, es decir, contra mi pueblo, así como en el versículo 16. Jehová todavía los reclama como suyos, por derecho, aunque ellos menosprecian su autoridad. Note que Dios, Él, los quisiera recuperar para su servicio por el ministerio del profeta. Continúa ahora con el versículo 16, donde dice: Ahora pues, oye palabra de Jehová. Tú dices: no profetices contra Israel, ni hables contra la casa de Isaac. Oíd la palabra del Señor. Es lo que el Señor desea aquí. Pero también le dice: ni hables, es decir, no dejes caer, como señala la versión inglesa, destilando cuan gotas refrescantes de la lluvia, como señala Ezequiel capítulo 21, versículo 2 y Miqueas capítulo 2, versículo 6. Continuará con el versículo 17, donde dice: Por tanto, así ha dicho Jehová: tu mujer será ramera en medio de la ciudad, y tus hijos y tus hijas caerán a espada, y tu tierra será repartida por suertes, y tú morirás en tierra inmunda, e Israel será llevado cautivo lejos de su tierra. Hay una palabra a resaltar, y es por tanto, ya que dice tu mujer fornicará en la ciudad. Esto es, será forzada por el enemigo, mientras tú estés contemplándolo sin evitar su deshonor. Isaías capítulo 13, versículo 16 dice: sus niños serán estrellados delante de ellos, sus casas serán saqueadas y violadas sus mujeres. Las palabras ha dicho Jehová están en notable oposición a tus dioses, como señala el versículo 16, ya que la tierra será partida por suertes entre el enemigo. También nos habla aquí de tierra inmunda. Israel consideraba a toda tierra extranjera como lo que era en realidad la suya propia, ahora inmunda. Isaías capítulo 24 y versículo 5 dice: y la tierra se contaminó bajo sus moradores, porque traspasaron las leyes, falseando el derecho, quebrantaron el pacto sempiterno. Y voy concluyendo la reflexión de estos versículos, que podemos notar que los lugares altos, llamados en honor a Isaac, cuya piedad meditativa y gentil, sus descendientes no lograron copiar en absoluto, quedarían desolados. El Señor mismo del mundo se levanta contra la casa de Jeroboam a espada, como señala el versículo 9, y vendrá sobre todos vosotros un día en que, por la ley y la gracia que hemos recibido, por la misma seremos juzgados. Y así como el Señor estuvo en medio de Israel, así estará en el último día, como nos muestra el libro de Job, capítulo 19 y versículo 25, sobre la tierra, y dará a cada uno exactamente de acuerdo con sus desiertos. Y aquel que tantas veces ha perdonado, ya no volverá a pasar por él impenitente, como señala el versículo 8. Los que serán fieles a su Señor están seguros, como Amós, de encontrarse con adversarios.
Note que Amasías, sacerdote del altar idólatra de Betel, temía que su oficio, mediante el cual tenía sus riquezas. Hechos de los Apóstoles, capítulo 19, versículo 25. Pensaba, por tanto, que estaba en peligro por las profecías de Amós, lo que llevó a muchos a renunciar al culto de los terneros. Por eso envió a Jeroboam II, acusando al profeta de conspiración contra el rey en medio de la casa de Israel. Versículo 10. Amós había declarado las palabras de Dios: pondré una plomada en medio de mi pueblo, Israel. Pero Amasías interpreta una traición contra el rey en medio del pueblo. Note que en todos los tiempos los siervos de Dios han sido difamados como si fueran enemigos de su rey y de su país. Involuntariamente, los mundanos reconocen el poder de las palabras del hombre, verdaderamente religioso, como lo hizo Amasías cuando dijo de Amós: la tierra no puede soportar todas tus palabras. Incapaz de resistir la sabiduría y el espíritu, por los cuales hablan los siervos de Dios, como nos muestra Hechos de los Apóstoles, capítulo 6 y versículo 10. De manera que recurren a la persecución, recurso de quienes sienten que su causa es mala y no se atreven a apelar a la razón y a la palabra de Dios. Pero por otro lado, Amasías, conservando parte de las palabras de Amós en su acusación contra él, altera el resto. Así dice Amós: Jeroboam morirá a espada. Pero Amós siempre había dicho: no digo yo, sino así dice el Señor. Una vez más, lo que Amós había dicho era que no Jeroboam morirá a espada, sino me levantaré contra la casa de Jeroboam a espada. Versículo 9. Note que una mentira mezclada con una verdad parcial es la forma más sutil y, por tanto, la más peligrosa de falsedad. El grano de verdad gana credibilidad para la mentira generalizada. Y fue así que el padre de las mentiras primero se ganó el odio de Eva, y luego de una mentira insinuada avanzó audazmente a una mentira abierta. Amasías suprime la verdad de que Amós había declarado los pecados de Israel como base del castigo venidero de Israel. Amasías también omite los repetidos llamados de Amós al arrepentimiento, con la promesa adjunta: buscar al Señor y viviréis. Capítulo 5 y versículo 6. Pero así la calumnia y la herejía recomiendan siempre sus falsedades con fragmentos de verdad. Veamos que, al hablar con y de los demás, respetamos escrupulosamente la majestad de la verdad, no sólo evitando una mentira, sino sugiriendo lo que es falso, ni suprimiendo nada de toda la verdad, que tendería a engañar a nuestro prójimo. Los hombres mundanos piensan que quienes profesan la religión lo hacen para obtener ganancia. También habla de vidente, de visionario, dijo Amasías a Amós, y lo hizo con desprecio. Y además le dice: huye a Judá, come pan y profetiza allí. Los hombres egoístas del mundo no atribuyen el mérito a la existencia de una piedad desinteresada. Predica, dice el ministro abnegado, porque le pagan por ello.
De hecho, se le paga por ello, es decir, pero no en ganancia terrenal, ya que el servicio y la gloria de su Dios son su recompensa más rica. También le dice a Masías, no vuelva a profetizar en Betel, porque en la capilla o santuario del rey. Sin saberlo, revela la verdad de que el altar de Betel fue creación del rey, no ordenado de Dios. Amós, en respuesta alega la misión del Señor como su garantía para profetizar una misión a la que no se atrevió a resistirse. El Señor me tomó mientras seguía al rebaño y el Señor me dijo, ve, profetiza a mi pueblo Israel. Versículo 15. El cielo tronó y le ordenó profetizar. Por humilde que sea nuestra esfera, cuando Dios llama debemos responder al llamado. Deberíamos de obedecer a Dios y no a los hombres, como dice Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, versículo 29. Y es que por eso Amós, acusado de rebelión contra el rey terrenal, pronuncia con valentía la perdición de su acusador, que se había rebelado contra el Rey de Reyes. Amós utiliza ahora expresamente las palabras incorrectamente antes atribuidas a él por Amasías. Israel ciertamente saldrá cautivo de su tierra. Versículo 17. Así el pecador pronuncia sin saberlo su propia sentencia. Los que se contaminan con ídolos terrenales morirán en sus contaminaciones y serán entregados a ellos eternamente, como señala el versículo 17. De manera que adoremos a Dios justo por sus juicios y vivamos como aquellos que han pasado de la condenación a la vida. Amigo y amiga oyente, los que contaminan con ídolos a su nación, eso es pecado delante de Dios, ya que su palabra así lo afirma. La primera epístola a los tesalonicenses, capítulo 1 y versículo 9, dice: porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Mi amigo, mi amiga oyente, sí, los de la ciudad de Tesalónica, ellos se convirtieron de los ídolos a Dios, tú también puedes hacerlo. Y lo puedes hacer depositando tu fe en el Salvador Jesucristo, que dio su vida en la cruz del Calvario. De manera que yo te invito ahora a que hagas una oración de fe, creyendo que Él puede librarte de esos ídolos. Bien pueden ser de oro, de plata, de madera o también de personas. ¿Por qué no? Ora conmigo y repite esta oración que voy a hacer y di: Señor Jesucristo, yo soy una de esas personas que ando con ídolos, pero ahora me arrepiento de ello y te quiero pedir perdón por todos mis pecados. Te abro mi corazón, Señor Jesucristo, y te doy gracias por haber dado tu vida en la cruz del Calvario por mí, un pecador. En tu nombre, amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de corazón, te recomiendo que comiences a orar a Dios, en primer lugar, en el nombre del Señor Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios y lo hagas a diario. Comienza, por ejemplo, con el Nuevo Testamento. Y también, por último, te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente,
te congregues en una iglesia cristiano-evangélica, donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo podrás crecer espiritualmente y también servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos.